Pocas cosas hay más poderosas que la mirada de un lobo. Nada que nos hiele más la sangre que su majestuoso aullido. Porque ambas cosas nos atraviesan el alma, derrumban nuestras defensas y pulverizan nuestras máscaras. Pues el lobo es el hermano al que el humano no puede engañar. Pese a todas nuestras trampas, su visión siempre irá más allá. Porque el maestro buscador y guía del camino siempre demandará honestidad. Y no hay mayor miedo en el corazón humano que ver y reconocer la verdad. Pero si eres valiente y escuchas su aullido, no solo te devolverá tu sendero original, te mostrará las partes de ti que habías perdido y recordarás tu auténtico potencial. Bienvenidas, bienvenidos a la Posada del Dragón de Cristal, punto de encuentro donde convergen los planos mágicos junto al plano terrenal, donde lobos, dragones, seres feéricos, druidas y sacerdotisas nos reunimos para hablar de la magia de los mundos, viajando a través de la espiritualidad, descubriendo multiversos de luz y amor. Y compartiendo muchas risas también, probablemente. Así que podéis quitaros el disfraz de humano corriente sin miedo. Aquí estáis en familia. Disfrutad de la charla. Saludos desde la posada. Aquí Cristal y Rama, también conocida como Andrea. Y antes que nada, si estás escuchando esto, quiero darte las gracias por oír el aullido del lobo y aceptar su invitación a este episodio del podcast. Hoy vengo en solitario, a compartir con todos vosotros algo que es muy especial para mí. Este episodio es mi personal homenaje al lobo, aunque lo cierto es que es también algo más que eso. No solo quiero hablaros del lobo como animal, sino también de su aspecto mitológico, simbólico, espiritual y cósmico. Desde la complicada convivencia que tenemos los humanos con el lobo terrestre, su imborrable huella en nuestro propio desarrollo y consciencia colectiva a través de la mitología, nuestro innegable vínculo espiritual, hasta, y esto a lo mejor le sorprende a alguno o alguna, las razas de hermanos cósmicos, sí, extraterrestres, vinculados a él y que nos observan de lejos. Ahora bien, también quiero decir que esto no pretende ser una tesis sobre el lobo, no voy a poder enumerar todos los datos de los variados aspectos que quiero tratar en el episodio, porque para eso ya hay muchas otras fuentes, hay artículos, libros, vídeos, tenéis muchas fuentes para elegir. No voy a dar datos específicos ni números específicos, porque hay muchísima información. Mi intención es más englobar todo lo que pueda y profundizar de una forma más reflexiva y más intuitiva, más desde mi entendimiento y mi sentimiento al respecto. Entonces, me gustaría empezar por el lobo, el animal con el que convivimos en el planeta, ¿no? Y sabemos que el ser humano tiene una convivencia difícil con la naturaleza. Nos hemos, por desgracia, desvinculado de ella mucho. Y, por supuesto, nos hemos desvinculado de nuestros hermanos animales. Y el lobo, no voy a decir que sea el único, pero quizás por la conexión que siento con él, siento que es un gran reflejo del propio humano. Tenemos una, por desgracia, guerra todavía a día de hoy abierta contra el lobo. Hemos reflejado nuestras sombras en él. Eso es lo que yo creo. Probablemente en el inicio
hubo una conexión amistosa, hubo un acercamiento de cooperación y una conexión más allá de eso, una conexión de alma. Pero conforme fuimos evolucionando, la especie humana, nos convertimos en depredadores más inflexibles, más egoístas y, por supuesto, nos dedicamos a expandirnos y consumir más y cada vez más, y con una absoluta incapacidad de tolerar ni de compartir recursos. Así que, por supuesto, el lobo se convirtió en competencia y en enemigo. Si a eso le sumamos la caída de conciencia, le sumamos entrar en una época de mentalidad muy de control, de dominio, patriarcal, no lo neguemos, agresiva en ciertos aspectos. El lobo fue una de las víctimas, una de las muchas víctimas, no la única, pero una de ellas. Y hasta el día de hoy se le sigue persiguiendo, se le sigue convirtiendo en el villano, se le sigue acusando de muchas cosas que probablemente en gran parte no es culpable, no realiza esos actos, pero es un blanco fácil porque venimos de siglos de tradición de culpar al lobo, entre otras figuras. Así es, lo convertimos en el villano de la historia. Aunque es verdad que todavía hay una parte de la humanidad que conecta de forma positiva y lo busca. Pasemos a la mitología, porque en ese proyectar nuestras sombras, y también es cierto que no solo nuestras sombras, nuestras luces también, eso se refleja en las mitologías. Allí donde ha habido lobos sobre la faz de la tierra, que ha sido en gran parte, ha habido encuentro entre los humanos y los lobos y han pasado a ser incorporados a la mitología y al folclore. Y esa dualidad se refleja ahí. Hay mitos muy negativos respecto al lobo, lobos, hombres lobo, cambiaformas, pero también hay otros más positivos o incluso neutrales. Tenemos desde dioses antiguos que se transforman en animales, y algunos concretamente en lobos, lobos que acompañan a dioses, ¿no? Podemos pensar en Odín, por ejemplo, en la mitología nórdica, el lobo está muy presente, pero también en mitologías como la celta, por no hablar de indios americanos, por ejemplo, también, que es más la conexión con el animal de forma espiritual. Guerreros, obviamente ha habido muchas culturas guerreras y guerreros que también utilizaban esa conexión con el lobo para entrar en esa fuerza, en esa protección que simboliza muchas veces el lobo. Pero sí que es verdad que tenemos una muy extensa variedad de cambiaformas, de seres que se transforman, de lobos que toman apariencia humana, de humanos que se transforman en lobos, de espíritus de la naturaleza o seres, digamos, sobrenaturales, mágicos, que también tienen una forma quizá mixta y se transforman. Una cosa que me parece que es bastante evidente en cuanto a observar en general mitología y folclore que tiene que ver con lobos, con hombres lobo, es que en aquellas zonas donde hay más oscuridad humana, más dualidad extrema humana, más caída de conciencia, más sombra humana, ahí es donde más se tiende a proyectar esa sombra en el lobo o en los hombres lobo. Personalmente, para mí, el mito del hombre lobo, sobre todo
cómo llega un poco más hasta nosotros en la época un poco más moderna, plasma el conflicto interno del ser humano, plasma la dualidad y la división humana entre la razón, el orden, el control y el instinto, la parte animal. Todos conocemos historias, películas, en las cuales el hombre lobo es una figura dramática, una víctima de algún tipo de maleficio, castigo divino, sea cual sea la explicación que le quieran dar. Es una víctima y sufre, no tiene control sobre sus actos, no puede elegir y un poco está condenado a morir, porque en algunas de esas historias la única cura es la muerte. Eso es para mí totalmente el conflicto humano. Entendemos el instinto como algo salvaje, como algo negativo, como algo destructivo, como una fiera que lo único que quiere es matar y destruir. Pero yo creo que ese es un malentendido humano. La conexión con el instinto, la conexión con lo natural, de nuevo reflejo de esa separación del humano con su entorno natural, con el planeta, con los animales. Ese instinto, en realidad, es la simbiosis con el propio planeta, con la propia naturaleza y con nuestra propia naturaleza. No solo la naturaleza que entendemos como nuestro entorno natural, sino nuestra propia naturaleza. Cuando intentamos reprimir una parte de nosotros, encorsetarnos en unas normas específicas, en un esquema específico, tiende a ir en contra de lo natural, que es la adaptación. Y la adaptación es adaptación al cambio. La vida es cambio. Para mí ese es el conflicto que proyecta. Pero hay otras figuras diferentes. Hay muchas para nombrarlas todas y en diferentes zonas del planeta. Desde Japón, Italia, Irlanda, América del Norte y probablemente también del sur. No estoy tan versada en esas, pero seguro que hay también por muchos sitios, por muchos lugares. Hay un ejemplo muy curioso que yo desconocía hasta hace muy poco, que quise preparar este episodio, que es el Wolver escocés. El Wolver está en las islas Shetland, al noroeste de Escocia. Y es una figura similar al hombre lobo, pero no exactamente igual. Es parte lobo y parte humano, pero no es un cambiaformas. Nunca fue humano, no se transforma. Tiene un cuerpo de hombre y cabeza de lobo. Y también, a diferencia del clásico mito del hombre lobo, es un ser amable. Es un ermitaño que le gusta vivir apartado, tranquilo en la naturaleza, se alimenta de lo que pesca y tiene fama de ayudar. Si encuentra gente perdida, les ayuda a encontrar el camino de regreso. Si sabe que hay alguna familia o alguien que tiene dificultades para alimentarse, que son pobres, comparte la comida que consigue con esas personas. Así que, como podemos ver, es una figura totalmente diferente al mito que se ha generado respecto al hombre lobo. Y es curioso porque también creo que la dificultad de nombrar un origen específico al mito del hombre lobo se basa un poco en que la variedad es tan grande y hay tantas diferencias en algunos casos que quizás, yo creo, la causa de todos esos mitos es diferente, no hay una sola. Mucha gente señala a mitos griegos como el origen del hombre lobo, este rey que quiere retar de alguna forma al dios Zeus y es castigado siendo transformado en lobo. Yo no estoy segura que ese sea el inicio, yo no estoy segura que ese sea el origen. Yo creo que hay muchos orígenes y causas diferentes dependiendo del mito en sí, dependiendo de cómo se plasma la figura en sí, de ese hombre lobo o medio lobo, medio humano. Y aunque me estoy adelantando un poco a lo que quiero decir después, puede ser que en parte algunos de esos mitos vengan de encuentros de humanos, por breves que sean, cercanos o lejanos,
con seres que quizás vienen de fuera del planeta, que se han encontrado aquí y que viven apartados sin llamar mucho la atención. Pero eso lo desarrollaré más adelante. También es verdad que dentro de esa variedad de causas para los diferentes mitos puede haber simplemente oscuridad, superstición, incluso enfermedades muy reales, y que el desconocimiento de tiempo atrás haya convertido en esos mitos. Eso también es cierto, es muy posible. Pasemos ahora al aspecto más espiritual, del lobo. Volvamos un poco al animal. Específicamente en culturas como la nativoamericana. Otro mito interesante es el de los hombres lobo de Ossory, en Irlanda, que eran un grupo que se decía que se transformaban en lobos, que dejaban su cuerpo atrás, que parecía que estaban dormidos o muertos, y su alma tomaba la forma del lobo. Esto suena bastante similar quizá a algún tipo de proyección astral y de conexión con el espíritu del lobo. Así que aprovechemos esto para pasar a hablar de la visión más espiritual, en quizá la vertiente más de animal totémico para el ser humano, el lobo como maestro del humano, como guía. Especialmente en culturas como la nativoamericana, pero probablemente más, vemos al lobo como un ejemplo de fuerza, de liderazgo, protector, leal, muy leal a sus seres queridos, a su familia, astuto, inteligente, maestro y guía, y también como un símbolo de libertad, en última instancia, quizás podríamos decir, de libertad. Y muy especialmente para el ser humano, de reconexión con la naturaleza, con su propio instinto como intuición, el aspecto positivo. La reconexión con nosotros mismos, con nuestra propia esencia, con quién somos realmente. Autenticidad. Y sí, libertad, pero sobre todo autenticidad. Quizás la clave para reconectar con el lobo, y no solo con el lobo, con nuestros hermanos animales en general, con la naturaleza al completo, y también, ¿por qué no?, con otros seres de planos sutiles, sea comprender que el lobo es nuestro maestro, no es nuestro enemigo, igual que el instinto no es necesariamente negativo. Y como maestro, el lobo en particular, a mi modo de ver, es uno de los mejores. Nos van a retar, eso es así. Los mejores maestros nos retan, pero no por hacernos daño, sino para mostrarnos nuestros puntos ciegos, nuestras sombras, inseguridades y miedos, para que seamos conscientes, los enfrentemos y los superemos, para que podamos crecer y evolucionar. Puede que el lobo sea uno de los mayores y mejores espejos para el humano, de eso estoy segura. Y aquí quiero recomendaros un libro. Yo solo lo encontré en inglés, no sé si estará traducido al castellano, pero si os interesa y lo queréis mirar, se llama Kinship with the Wolf y la autora es Tanya Ascani. Si os interesa la información, dejar un comentario en el episodio y os dejaré los datos escritos para que así sea más fácil. Y quiero leeros un pequeño trozo del libro. Mi mundo perfecto es en la presencia de lobos. El mundo del día a día se mantiene muy lejos. Aquí olvido todas las preocupaciones. El estrés de la vida diaria se deja de lado para más tarde. Aquí con los lobos, donde una paz respetuosa, casi religiosa, prevalece. Me siento sana. Soy una de ellos, ligada a ellos y sujeta a sus leyes. Es cierto que hemos tenido esta guerra contra el lobo, pero también hay una parte de nosotros que sigue queriendo conectar, que sigue sintiendo esa llamada y ese vínculo y sigue respondiendo. Y desde hace mucho tiempo se han ido intentando diferentes proyectos para
volver a traer al lobo a espacios donde el humano le había echado. Pero sigue siendo difícil. Y en el propio proceso de volver a acercarnos, bueno, ha habido diferentes pasos. Primero, el estudio del lobo desde la distancia. Y también se han sacado muchas conclusiones respecto a cómo funcionan las manadas, cómo se comportan, qué jerarquías tienen. Y eso ha ido variando también ese entendimiento a lo largo del tiempo. Después, el humano fue acercándose cada vez más a la manada. Recuerdo leer sobre Félix Rodríguez de la Fuente, cuando cogió a unos cuantos cachorros de lobo y los crió como si fueran su manada, para poder rodar documentales, para poder acercar a más gente a la naturaleza de una forma más sana y más orgánica, para poder ver la realidad de esos animales, no lo que se vendía de ellos, el lobo siendo uno de los mayores. Pero es cierto que dentro de esa mentalidad se seguía utilizando el enfoque de que el ser humano es el que manda. Específicamente yo creo cuando se trata de hombres o de energía masculina, que principalmente, no solo, no exclusivamente, pero principalmente se muestra más en los hombres, a la hora de acercarse a la naturaleza seguía siendo imponiendo su dominio y su control, mostrando que era el alfa, mostrando el control dentro de la manada. Pero creo que este enfoque ya se ha quedado obsoleto, porque sigue siendo la mentalidad del humano de querer controlar la naturaleza, no de formar parte de ella, sino de estar por encima de ella y separado. Eso ya es viejo, eso se ha quedado atrás. Finalmente llegamos a el nuevo enfoque, desde el respeto. Y este libro que os menciono, de Tanya Ascani, refleja esto. En un punto del libro cuenta que los lobos que la acompañan, ella convive con unos lobos, son 3, 2 machos y una hembra. Cuando llega la época de celo, ella sabe que tiene que mantenerse alejada, porque la hembra alfa, la hembra de esa manada, va a querer, como es costumbre en las manadas de lobos, controlar a las otras hembras para que no intenten reproducirse, porque solo los alfa se reproducen. Son sus normas, es como funciona. Es algo natural, es algo orgánico para ellos. Y ella decía en el libro que había gente que le había recomendado, varias personas, que se impusiera a esa hembra alfa loba, que ella tenía que demostrar su lugar. Y ella decía, ¿qué derecho tengo yo, que no soy una loba, a querer imponer mi dominio? Porque el puesto de alfa no solo son unos privilegios o un poder, también es una responsabilidad. Y ella decía, si yo no puedo cumplir mi responsabilidad como esa figura alfa en la manada, ¿qué derecho tengo a quitarle a ella que sí tiene ese derecho, por naturaleza? ¿Qué derecho tengo yo a quitarle ese puesto? Y me pareció una reflexión lógica, coherente y preciosa, porque es el entendimiento de que formamos parte de la naturaleza, pero cada cosa tiene su lugar. Nosotros no estamos por encima y no podemos quitar lo que no es nuestro. Y aquí llegamos a la parte más curiosa e interesante, yo creo, del episodio. Y es la que se sale un poco de la norma. Si habéis escuchado el primer episodio que Recondita y yo publicamos en el podcast, fue una suerte de prueba y hablamos de distintas cosas. Una de ellas, los hermanos cósmicos, como muy hermosamente lo puso Recondita. Y yo desde entonces he adoptado ese término porque me encanta. Cuando decimos hermanos cósmicos nos referimos a seres de fuera de este planeta, seres de otros planetas, otras galaxias, otros universos, quién sabe. Es un tema que me apasiona y sigo a diferentes canalizadores, principalmente los que sigo están en América, y hay uno que descubrí muy recientemente, es un muchacho joven que se llama David Lotherington, y uno de los seres que ha canalizado y que podéis encontrar en su canal de YouTube es una especie de representante de una raza lupina. Las razas
canina y lupina. El término lupino yo lo he escuchado hace muy poquito a través de este canal, de hecho, por primera vez. Había oído hablar de raza canina, pero no suele haber mucha información en sentido de canalización o información de razas extraterrestres. Estamos más familiarizados, por supuesto, con reptilianos, felinos, arturianos, sirianos, hay muchos pleiadianos, muchos términos que por lo general engloban especies muy variadas. No todos son iguales, no todos tienen las mismas intenciones. Igual que en la especie humana, hay seres bien intencionados y seres malintencionados. Pero es cierto que de raza canina no había mucha información. ¿Y cuál fue mi alegría y mi sorpresa cuando me encontré con este vídeo sobre una especie lupina específicamente? Este representante se llama Yang Shi y cuenta muchas cosas. Si os interesa el tema, os recomiendo que vayáis al canal. Si queréis que os lo ponga por escrito, dejar un comentario para que sea quizá más fácil de encontrar. Cuenta muchas cosas. Hay 2 vídeos específicos al respecto. En uno de ellos se centra más en su propia especie. Nos cuenta que son predecesores del lobo terrestre. De hecho, el lobo que conocemos aquí fue un regalo de estas especies lupinas. Yo lo entiendo no solo al hombre, sino al planeta Tierra también. Son humanoides, bípedos. En origen eran una especie pacífica, muy similar, dice, a los nativos americanos antes de la llegada de los colonos en América del Norte. Pero en su desarrollo se encontraron con otra especie, específicamente reptilianos draconianos, que, bueno, no tenían muy buenas intenciones y con el paso del tiempo de llegar a su planeta se convirtieron cada vez más violentos. Entonces, esta especie lupina, que era pacífica en origen, tuvieron que adaptarse y convertirse en una especie guerrera para poder defenderse cuando surgió el momento de que tuvieron que defenderse. Una de las cosas que dicen de su especie y que a mí me encanta es: son predecesores del lobo de aquí, pero obviamente son más evolucionados y su principal característica, digamos, como especie es el equilibrio. El equilibrio en sí mismos, el equilibrio con su entorno a la hora de tomar recursos, por ejemplo. Y esto me parece muy interesante y muy curioso porque el lobo, el animal, el terrestre, también forma parte del equilibrio en la naturaleza, como bien hemos podido comprobar. El ser humano, al querer eliminarlo, está desequilibrando todo el ecosistema. En general, eliminar una especie crea un desequilibrio, pero yo creo que cuando eliminas a una especie tan importante como el lobo, por ejemplo, con ciertos predadores, grandes predadores, estás desequilibrando todavía más. Así que ese detalle del equilibrio es importante y creo que también se refleja de nuevo nuestra lucha contra el lobo, nuestro deseo de eliminarlo y el que sean un espejo de nosotros. Nos están reflejando el desequilibrio, más bien nosotros proyectamos nuestro desequilibrio en ese espejo, lo proyectamos en ellos. Sentimos una conexión muy fuerte, pero al mismo tiempo proyectamos ese desequilibrio. Y ellos forman parte de ese equilibrio. Otra de las cosas que cuentan en uno de estos vídeos que os menciono, hablan de una especie que yo desconocía, o bueno, un término que yo desconocía, que es Dogman. Debe de formar parte de ciertas leyendas urbanas en algunos lugares, ciertos avistamientos de criaturas, más similar a un hombre lobo como lo vemos ahora en películas de ficción, de películas de terror, estas bestias enormes y descontroladas y muy violentas. Es algo más parecido a eso, que viven en zonas aisladas naturales, y este Dogman, lo que cuentan, lo que comparten, la información que dan en estas canalizaciones por parte de este representante de la especie lupina, es que es como una subespecie.
el Dogman es como un pirata estelar, mencionaba, que había llegado al planeta y se había adaptado y un poco como ocultado viviendo al margen del ser humano, pero no son nada bien intencionados. Conectan más con esa parte de ego, de dominio, disfrutan asustando a los seres humanos con los que se encuentran. No son necesariamente agresivos físicamente, pero sí que les gusta aterrorizar, sí que les gusta dar miedo. Y esto también me ha hecho recordar algunos otros mitos, no necesariamente iguales, pero por eso digo que quizás algunos de los mitos que tenemos en el folclore puedan ser encuentros con seres de esas especies, que puede haber diferentes versiones, encuentros de humanos con esas especies, y de ahí nacen mitos, leyendas. Y bueno, dado que no hay mucha más información sobre estas especies extraterrestres, caninas y lupinas, pues lo vamos a tener que dejar un poco aquí. Yo espero y deseo que haya más información, que haya futuras canalizaciones y podamos conocer más esas especies que creo, sinceramente, que están muy unidas al humano también. Hay un vínculo de amistad antiguo. Obviamente se ha mantenido una distancia por el propio proceso del ser humano. Y volviendo, para terminar, volviendo un poco al planeta Tierra, volviendo al lobo, al animal que conocemos aquí, al hermano que tenemos aquí, esa conexión física. Por supuesto, mi deseo es que conforme el ser humano evolucione en consciencia, sane heridas, reequilibre conflictos internos, solucione conflictos externos entre nosotros mismos, podamos cada vez volver más a la conexión con el planeta Tierra, con la naturaleza, con nuestro lugar en la naturaleza, y podamos restaurar esa hermandad con el lobo. Ese es mi deseo. Y mientras tanto, lo que podemos hacer es individualmente, internamente, si sentimos esa llamada, escuchar ese aullido, mirar esos ojos que ven más allá de nuestras máscaras, de nuestras pretensiones y de nuestras defensas, y nos veamos a nosotros mismos reflejados en ellos. Y bueno, hasta aquí el episodio de la Posada del Dragón de Cristal dedicado a la figura del lobo en sus varios sentidos y facetas. Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya quizá inspirado un poco, y nos escucharemos en próximos episodios. También os invito a que, si os interesa el tema y queréis que quizás indaguemos de forma más amplia o más detallada en alguno de los aspectos mencionados en este episodio, dejarlo en comentarios, o nos lo podéis escribir también a través de nuestras cuentas de Instagram, la mía siendo Cristal y Rama, y por supuesto lo tendremos en cuenta para futuros episodios. Dicho lo cual, que estéis todos bien y hasta la próxima.